En esta ocasión me acompaña Henry Chico, él es candidato al Congreso por Ancash del FREPAP. Usted tiene un CV muy interesante, ¿no? Cuénteme de dónde viene, dónde ha estudiado, a qué se dedica. Yo soy de la ciudad de Chimbote. Bueno, me desarrollé toda mi vida aquí. Actualmente tengo 30 años. Estudié tanto la primaria y secundaria en el mismo Chimbote y la universidad en la Nacional del Santa en Nuevo Chimbote. Pude mantenerme en los primeros puestos, por lo cual accedí luego a una beca de posgrado. Los inicios de mis labores, digamos a partir del 2012, primero en mis prácticas y luego ingresando a trabajar en la misma empresa, fue en temas de recursos hidrobiológicos, como técnico de aseguramiento de la calidad, ¿no? Conservas de pescado, básicamente. Ujú. Y luego de ello, ya entré un poquito más a ver el tema de proyectos, en el tema de presupuestos, en una empresa de un amigo, y ya en el 2014 fui al extranjero, ¿no? Con la beca de posgrado que había ganado en agronegocios. Fue en la mejor universidad de Latinoamérica, la Universidad de Buenos Aires, y muy honrado de haber formado parte del staff de alumnos. Justo fue la beca Presidente de la República. Ya, bueno, luego trabajé en el Ministerio de la Producción, en el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, y también fui catedrático, bueno, en ESAN, en la Nacional del Santa, como retribución a mi beca de posgrado en la Nacional Autónoma de Chota, y también me vinculé al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como monitor de proyectos, tenía a cargo temas de investigación y de innovación. Es ahí donde comienzo a conocer mucho más también respecto a proyectos nacionales en una entidad pues tremenda como la Esconcitec. ¿Cuáles serían sus propuestas en el rubro de ciencia y tecnología de llegar al Congreso? En temas de ciencia y tecnología, pues en el país estamos lamentablemente muy poco desarrollados. Inclusive nuestra inversión en este rubro, pues es solamente del 0,12% del PBI, cosa que es muy, pero muy por debajo inclusive del promedio de Latinoamérica. Y si solamente vemos países más desarrollados como en Europa, ellos invierten hasta el 3% de su PBI. Entonces, ahí es donde en realidad nosotros queremos darle el sitial que corresponde. Nuestra propuesta va por triplicar la inversión en ciencia y tecnología, y esto implica inclusive que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología alcance el rango ministerial. Entonces queremos hacer la propuesta, dar el impulso, pero bueno, va a depender finalmente del Ejecutivo, porque al Ejecutivo le corresponde el tema de reconocer los nuevos ministerios, ¿no? de poder formarlos. Asimismo, para nosotros generar un eficiente parque tecnológico, creo yo que debemos hacer un paso anterior. Y esto es la propuesta que vengo a llevar al legislativo, que es la creación de centros de excelencia. En el país solamente tenemos dos centros de excelencia, uno en ciencias biomédicas y otro en innovación del cacao. Entonces, a través de estos dos se están generando cosas interesantes que permite, a ver, la generación de nuevos productos, nuevos procesos, nuevas tecnologías en temas que en realidad interesan mucho al país. ¿Y cómo surge este interés suyo de decidir entrar en política y apartarse un poco del sector privado, ¿no? Y ahora apostar por el sector público? ¿Por qué decide hacerlo? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y también, dígame, ¿por qué por el FREPAP? A ver, Julio, bueno, empiezo por lo último. ¿Por qué por el FREPAP? Bueno, yo soy militante del FREPAP desde mi mayoría de edad. O sea, el FREPAP no es novedad, que está ligado mucho al tema religioso de la EMIMPU, que es de la congregación israelita. Entonces, yo participo desde los 7 años, ¿no? Por un tema de experiencia, digamos, mística que pasamos en la familia, mi abuela que se curó de un cáncer que ya estaba prácticamente llevada a la casa simplemente para descansar, ¿no? No le dieron esperanza. Entonces pudo encontrar a través de la fe una nueva esperanza de vida, vivió 20 años más. Ella Eh, falleció un en momento, el 2016. disculpe que le interrumpa. ¿No es un poco, discúlpeme que se le diga, un poco contradictorio, ¿no? Pensar en esta cosa de medicina mística y luego hablar de ciencia, de tecnología Te y lo ese explico sesgo, porque ¿no? es Digamos, este interesante. prejuicio, digamos, contra esta suerte de creencias que tienen ustedes. Sí, totalmente, totalmente. Pues soy un hombre de fe y a la vez también me considero un hombre de ciencia, y te lo explico por qué. Justamente estas experiencias me llevaron a mí a iniciar también mi camino, porque bueno, yo era todavía muy niño, pero comienzo, digamos, a experiencia propia a través de la lectura bíblica, a pasar yo mismo también ciertas experiencias.
y eso me implicó poder tener, digamos, una comunicación y una comunión con Dios, que muchos la sentimos de diferentes formas. Sé que algunos sentimos respuestas en nuestra vida a través de personas, a través de hechos, y bueno, eso es lo que yo comencé a sentir en mi vida y me sentía pleno y me sentía lleno. Yo cuando ya ingreso a la universidad, en realidad para mí fue un tema muy, digamos, complicado poder ligar la parte de la biología, la parte de la bioquímica, microbiología con los aspectos bíblicos. Y fue sí un choque al principio, pero luego cuando me fui dando cuenta y fui tal vez relacionando muchos aspectos que están en la Biblia, pero que a veces uno los pasa así de corrido y te habla, ¿no? De algunos procesos, te habla de manera histórica, digámoslo así, ¿no? Pero en términos proféticos ya estamos entrando a otro plano, ¿no? Y es ahí donde entra un poco más lo místico. Entonces, yo relaciono mucho y me doy cuenta de que el desarrollo de la persona dentro de la sociedad tiene que ir ligado a un tema moral, a un tema de principios. ¿Cómo nace su vocación de servicio? Es decir, ¿en qué momento usted piensa, quiero trabajar por la gente, me interesa llegar al Congreso para representar, digamos, a los ancachinos y a los peruanos? Claro, totalmente. Bueno, entonces yo comencé a participar mucho más del tema de la congregación israelita, tanto así, Julio, que a los 14 años ya, por la misma madurez, creo yo, y la oportunidad que se me dio en la iglesia, tomo el pastorado de una iglesia. Los 14 años de edad hasta los 23 años fui pastor en mi propia iglesia, ¿no? Liderando la fe y aún con más responsabilidad, liderando un grupo de personas que me ayudó mucho a consolidarme más tanto en la parte cristiana como también en ver el trabajo de grupo. O sea, siempre he sido un líder. En este sentido, administraba tanto en la parte económica como en la parte eclesiástica un grupo de personas que me ayudó mucho a, sobre todo, generar un tema de vocación de servicio, porque teníamos que hacer obras sociales, llevábamos no solamente la palabra de Dios, nosotros profesamos con el ejemplo, y eso creo que el Perú completo lo ve y lo reconoce, sin ser gobierno, los del FREPA que están vinculados a la congregación religiosa, siempre hemos llevado ayudas sociales, hemos hecho nuestra presencia de repente en algunas emergencias, cuando han habido incendios acá localmente en Ancash, ¿no? Por Chimbote, en San Pedro, entre otros lugares. Hablando del FREPAP y su participación en el Congreso, si bien, como se ha mencionado, han hecho algunas leyes positivas, por ejemplo, también se le ha cuestionado otras decisiones. Hay dos aspectos, primero vamos a hablar del primero. Por ejemplo, el FREPAP votó por la vacancia de Martín Vizcarra, que digamos desató protestas en todo el país, ¿no? Usted me imagino que debe ser testigo, que fue un descontento generalizado en todo el país. ¿Usted considera que fue un error? ¿Se equivocó el FREPAP al votar por la vacancia? En primer momento, Julio, tal vez como ciudadano, no vi todo el panorama completo y yo dije, ¿qué han hecho? Ese es lo primero que me vino. Pero luego, cuando se conversó con la misma bancada, o sea, se tuvieron los argumentos y respetamos la decisión que tomaron los congresistas. ¿Por qué? Digamos que en un primer momento, cuando no se tenía todavía todas las pruebas, la bancada del partido manifestó y dijo, nosotros vamos a tener que mantener la estabilidad del país. Pero digamos que aquí son más aspectos, no solamente el tema de la actuación del expresidente frente a la pandemia, sino el tema del el no cumplimiento antes de la pandemia de todas las promesas de campaña, ¿no? Él dijo, vamos a tener tantos hospitales, o sea, vamos a Claro, nosotros generar tal y tal. O sea, hablamos de un cumplimiento de promesas que no se realizó. sí, Y por otro lado, pero el usted es vínculo una a persona, los digamos, aspectos de es una corrupción, persona educada, sabe que a un presidente no se le puede vacar solo porque no ha cumplido sus promesas. Ese no es no, un por argumento eso no válido. termino. En tal sentido, cuando se comenzaron a generar una serie de aspectos como el de Richard Swing, entre otros, que calificaban y deploraban la actitud moral del presidente, pues simplemente esto fue ya la gota que derramó el vaso, ¿no? Y no solamente hablamos de eso, sino los hechos de vínculo que tenía con aspectos de corrupción en su anterior mandato como gobernador regional, ¿no? Y otras participaciones. Entonces, todo esto sumado en realidad nos hacía ver que estamos frente a una persona que no solamente no cumplía con sus promesas, sino una persona que no tenía autoridad moral por todos los actos de corrupción a los cuales se les vinculaba. Pero el FREPAP también ha participado en la aprobación de leyes que luego han sido declaradas inconstitucionales por unanimidad por el Ah, Tribunal Constitucional, ¿no? La de la ONP, la de la ascensos ONP. automáticos.
¿Cuál es la garantía que usted le da a la gente de que usted haría lo mismo primero? O sea, si usted es escogido, ¿votaría por leyes que luego van a ser declaradas inconstitucionales? ¿O no lo haría y le parece que ha hecho mal el FREPAP en la bancada? Lo que, O por lo qué cree que que, lo hicieron en todo caso? sí. En este caso, el tema de la ONP, a ver, muchos nos dicen populistas. A ver, mira, si nosotros observamos la gran diferencia que existe entre la decisión política para favorecer a grandes grupos y la decisión política para favorecer a los sectores vulnerables, es allí donde vamos a tener la respuesta. O sea, por ejemplo, Tribunal Constitucional da un fallo diciendo que es inconstitucional la devolución de la ONP. Ya, genial. Bueno, no hay plata. Ya. Pero después cuando se presenta el caso de Telefónica, lamentablemente dicen que no, o sea, hablamos de una postergación, porque no hablamos de perdón de deuda, ¿no? Ahí algunas noticias han estado exagerando. O sea, hablamos de que están postergando el cobro de más de 700 millones y se está retrasando cuando el país ahora mismo los necesita. Se está hablando de que en el Congreso no se aprueben leyes como, por ejemplo, el impuesto a las riquezas, a las grandes fortunas, y decimos que no hay plata para devolverle a la gente que no tiene ni qué comer, porque esa gente que está de la ONP, o sea, hablemos claro, son personas que muchos no están trabajando. ¿Sí? Pero el problema, digamos, que surge a raíz de esto es que el Congreso, o la bancada del FREPAP en específico, desconoce que un congresista no tiene iniciativa de gasto, que no puede hacer leyes en el que el presupuesto público, digamos, se destine a ciertos grupos. Es algo que le corresponde más bien al Ejecutivo. Y por ese lado iba mi pregunta. Si digamos, usted, ¿no? Y al igual que otros candidatos de su lista, saben cuáles son las labores de un congresista cuáles son las cosas que no pueden hacer. Julio, pero no, discúlpame, no es que no se sepa. En realidad, dentro de las labores del congresista está también la aprobación de presupuestos. Claro, la Pero aprobación de presupuestos sí, pero no iniciativa de gasto en sí misma. claro, pero la ley lo que busca es precisamente generar un respaldo y eso se norma a ver, se reglamenta o se legisla con normalidad dentro del Congreso, en diferentes aspectos, diferentes sectores. No es que sea novedad y es la primera vez que se ha hecho para la ONP. Ahí hay que ser claros. Ahora, los congresistas conocen su función. Ahora, ¿por qué están en este caso declarando inconstitucional? Reitero, ¿cuál es el argumento? ¿No hay dinero? Pero señores, o sea, recaudemos los impuestos que nos deben las grandes transnacionales, que nos deben las grandes empresas. ¿Qué proyectos de ley va a presentar cuando llegue al Congreso? Principalmente, yo, Henry Chico, quiero representar la voz del agro. Ahora, si bien hablamos de que el agro en el país tiene que ser nuestro principal sector, ahora mismo lo que estamos generando es un trabajo más para la minería, ¿no? Y somos ahora mismo un país minero, pero el país no es minero, el país es agrario. La biodiversidad, la gran riqueza de climas, tenemos muchas zonas de vida, prácticamente cuánto, más del 80% de las zonas de vida total de todo el mundo, las tenemos aquí en el país, costa, sierra y selva, y dentro de ellos sus particularidades. O sea, tenemos nosotros para generar producción agraria y valor agregado de esta producción para darle de comer al mundo. Se dice que de aquí a 20 años, la ciencia lo señala, no vamos a tener agua. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar este recurso? Entonces, lo que queremos llevar desde la bancada y en especial vamos nosotros a proponer es el cuidado del recurso del agua a través de qué? Queremos impulsar la creación de un ministerio del agua. Ojo, sabemos nuestra función y esto le corresponde al Ejecutivo, pero nosotros queremos impulsarlo. A través de un Ministerio del Agua, ¿qué vamos a permitir? Vamos a permitir cuidar en cuencas, en ríos y en el mar, Una ¿no? pregunta justamente sobre eso antes de que continúe. Mucho se dice cuando proponen, ¿no?, creación de un nuevo ministerio. Por ejemplo, ahorita me está diciendo el Ministerio del Agua. Siempre sale ese argumento de que crear un ministerio es demasiado gasto, demasiada burocracia, y que en cambio es mejor, digamos, por ejemplo, que el Ministerio del Ambiente u otro ministerio parecido se encargue, ¿no? ¿Cómo respondería a esas críticas? Se dice que un ministerio haría mucho más burocrático el sistema. Ujú. Bueno, hay razón y no hay razón. A ver, hay razón en que si bien es cierto, el tema de autonomía muchas veces no permite integrar programas. ¿Por qué? Porque a veces el ministerio se trabaja por su propio lado todos sus proyectos, otro ministerio por su propio lado otros proyectos, y no hay muchas veces esos temas transversales que tienen que verse en agenda.
¿Y de qué manera sucede? ¿No? Eso lo vemos desde los gobiernos locales. Por ejemplo, el alcalde, ¿sabes qué? Va a hacer pista y vereda, pero Seda después dice, oye, yo el otro mes voy a instalarte las tuberías para renovación del desagüe. Y es una desgracia, pues, ¿no? Porque o sea, primero nos construyeron las pistas y las veredas y Ujú. después viene Sí. Seda y te lo rompe todo. O sea, algo así estamos hablando cuando nos referimos a temas de autonomía. Ese es el problema que tenemos en el país. No aprendemos la lección porque no hay criterio técnico en el momento tanto de legislar como de ejecutar. Eso es lo que quiero llevar al Congreso. No soy especialista en todos los temas, pero soy un gestor tecnológico que ha aprendido de vigilancia de patentes. El FREPAPS, ¿cómo se definiría ideológicamente? Porque yo escuchándolo usted veo un discurso, digamos, un poco tradicional de izquierda, ¿no? O sea, Nosotros en realidad nos definimos como un partido de centro y de repente me has escuchado esta parte del discurso, pero algo que te iba a comentar también es en qué temas trabajo y precisamente en eso es donde cobra relevancia. A ver, por ejemplo, dentro de mi área profesional, yo lo que me he dedicado hasta ahora es al tema de proyectos para inversión privada. ujú. ¿No? ¿Por qué? Porque creo fehacientemente que el Estado, si bien es cierto, tiene que ser un facilitador, tiene que ser un aparato que pueda regular y pueda promocionar todo el tema de ciencia y tecnología, quienes lo van a hacer son los privados. Pero ojo, cuando me refiero a privados, no me refiero a extranjeros, me refiero a privados que seamos nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vendiendo demasiado al país. Eso ha sido todo con Henry Chico. Él es candidato al Congreso por Ancash del FREPAP y va con el número uno. Soy Henry Chico León, ciudadano ancashino, ciudadano del mundo, muy apasionado por el tema medioambiental, por el tema de ciencia y tecnología, pero a la vez también soy un hombre de fe. Voy con el número uno del FREPAP, del Partido del Pescadito. Esperamos que nos puedan brindar ese apoyo para que por primera vez Ancash tenga una representación digna en el Congreso a través de un candidato del FREPAP.